Hola amigos de Cartas Digital, ¿cómo están? Mi nombre es Smith Quispe. Hoy vamos a hablar sobre economía en nuestro país, especialmente enfocados en las MIPES, en las micro y pequeñas empresas de nuestro país, porque como sabemos, después de la pandemia han sufrido un fuerte golpe en este sector, pero vamos a ver cómo se han estado recuperando, cuál es la situación actual en estos momentos, y para ello vamos a conversar con Daniel Hermosa. Él es presidente de la Asociación de MIPES Unidas. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la oportunidad de poder comentar la situación que está viviendo la micro y pequeña empresa en este momento y para entrar en contexto de las medidas que se debe tomar el gobierno y el Parlamento, obviamente, para mejorar la posición de las MIPES frente a esta crisis. Ujú. ¿Cuál es la situación a estos momentos? Sabemos que ya hemos iniciado este proceso de reactivación económica, pero ¿cómo la están evaluando ustedes? ¿Ha funcionado este proceso? Bueno, lamentablemente no. Las cifras que nosotros manejamos ya en el 2020, a principios del 21, MIPES Unidas del Perú sacó una proyección en ese momento Ujú. aún, sobre la mortandad empresarial producto de la crisis de la pandemia, ¿no? Y nosotros habíamos, digamos, proyectado más de 500.000 de empresas desaparecidas, tanto quebradas como las que habían migrado a la informalidad. En un informe reciente del Centro de Estudios de la Sociedad Nacional de Industria, ellos, bueno, rebasaron nuestra proyección, Ujú. calcularon casi 600.000 empresas desaparecidas o que se fueron a la informalidad durante el periodo 2021, lo cual indica pues la situación en la que se encuentra tanto la MIPE como el empleo. De Ujú. otra manera, de otra forma, tenemos cifras de ASPAN, donde 700 panaderías han desaparecido en los últimos meses, 14.000 empresas confeccionistas también han desaparecido, o sea, de Ujú. todas estas 600.000, que es la cifra actual, Ujú. esas más o menos son las cifras. El 30% de las imprentas, aproximadamente 30.000, igualmente han desaparecido, y las otras están en sectores como servicios, las empresas de turismo, bodegas, que son una de las Ujú. de más alta mortandad en servicios, son las que están desapareciendo en este momento día a día. Un promedio aproximadamente entre 300 y 500 empresas cierran todos los días. Entonces son cifras definitivamente alarmantes. Y el hecho de que el gobierno hace unas semanas haya prorrogado el periodo de gracia de Reactiva Perú, un fondo que realmente no fue para la reactivación, Ujú. nos indica pues que la situación sigue siendo grave. En ese contexto, hemos hecho una serie de propuestas al Congreso de la República y también al Ejecutivo para que ayuden a pasar en esta grave crisis que estamos viviendo. Al parecer hay cierta, digamos, falta de entendimiento o el término que se usa usualmente, empatía, de parte del Ejecutivo, y así que estamos en este momento trabajando con el Legislativo, donde de los 130 congresistas hemos encontrado congresistas que sí nos están escuchando. Ahora, específicamente sobre estas empresas que van cerrando día a día, ¿por qué ocurre? ¿Cuáles son esos sectores? Usted nos ha mencionado algunos, pero ¿cuáles son, por favor? Bueno, lo que pasa es que tenemos una crisis que está acompañada con un alza de precios dramático, una Ujú. pérdida del empleo, ¿cierto? Un deterioro de la capacidad adquisitiva. Hace, creo que ayer salió publicado en un diario importante de la capital, el hecho de que ya más del 56% de la población ya estaba dejando de hacer gastitos, esos gastos que a veces nosotros hacemos cuando salimos, del pollito a la brasa, ¿no? U otros gastos que podrían de llamar no prioritarios, que son los Ujú. que sostienen el sector confecciones, calzado, Ujú. ¿cierto? Los sectores de madera, de artesanía, de turismo, ¿no? Que se ven afectados por esa reducción del consumo. Entonces, obviamente, si el ciclo económico nos está llevando a una reducción del consumo acelerado por todos los factores que ya estamos conociendo, ¿no? El gobierno debería actuar en sentido contrario y no contribuir en el deterioro del consumo nacional. Y obviamente las más afectadas son las empresas vulnerables, que son las MIPES. Entonces, ahí necesitamos realmente medidas contracíclicas, ¿cierto? Porque eso es un ciclo mundial. Yo en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con los actores del gobierno que señalan que es una crisis mundial. Sí lo es, pero bueno, es una crisis mundial que tengo que mirar pasar, o tengo que Ujú. hacer algo para reducir el impacto que está sucediendo en este momento en la sociedad. Mira el combustible, mira la electricidad, cómo está subiendo el gas doméstico.
Y en el caso de las empresas micro y pequeñas, es lo que tú consumes en tu casa, ¿no? Por ejemplo, puede ser pues, 150 soles, ¿cierto? Pero cuando esto lo pasas a una panadería que paga 12.000 soles, es muy Ujú. distinto el impacto de 5% en mi factura de 100 soles, que sería 5 soles, a una factura de 12.000 soles del 5%, Claro. ¿cierto? Y esto multiplícalo por 12 meses. Entonces, eso nos obliga lamentablemente a tratar de subir el precio. Y en el caso, por ejemplo, del pan, a reducir el peso del pan. Entonces, yo creo que estamos en una situación bastante complicada que este gobierno no termina de entender. Correcto, correcto. Ahora, muchas empresas, como usted decía, van desapareciendo día a día, pero otras pasan al sector informal para intentar sobrevivir a esta crisis. ¿Qué porcentaje está en el sector informal ya al 2022? Es probable que de las 700.000 empresas que han desaparecido, digamos, de la formalidad, muchas de Ujú, ellas se han ido a la informalidad, ¿cierto? ujú. Otras definitivamente han quebrado, pero muchas de ellas, nosotros hemos calculado un 70% se han ido a la informalidad, ¿no? Wow. O sea, han suspendido el RUC y se han dedicado a seguir fabricando, se han llevado sus equipos de las tiendas Ujú. que alquilaban, porque también hay una crisis que no fue visible, que es la crisis de los alquileres, ¿no? Debemos recordar que en el 2020 veíamos carretillas sacando máquinas de gamarra, ¿cierto? Ujú. Llevándose las máquinas, llevándose los materiales fuera del emporio de gamarra porque ya no tenían capacidad de seguir pagando alquileres y obviamente esa gente ha regresado a sus domicilios. O sea, hemos retrocedido entre 10 y 15 años en el desarrollo empresarial, ¿cierto? O sea, hemos Ujú. retrocedido esa cantidad de años, ¿no? Tanto en los indicadores de formalidad y obviamente los indicadores de empleo formal. Entonces, yo, como te repito, Ujú. eso impacta gravemente en la informalidad y los que quedamos en la formalidad tenemos una competencia desleal porque no paga impuestos, no paga tributos Claro. laborales, y esos costos, pues, los tenemos que asumir nosotros que estamos en la formalidad. Ahora, estas empresas que han pasado al sector informal, ¿cuánta mano de obra representan? Porque también son menos trabajos, menos personas que tienen un trabajo formal. Mira, yo creo, hemos calculado igualmente que alrededor de 600.000 personas se han incorporado a trabajar de manera inadecuada, en el sentido de que no tienen ninguna protección social, de seguro social o su fondo de pensiones. Entonces, eso es gravísimo, ¿cierto? Ujú, Y ujú. obviamente han tenido que renegociar muchas veces sus remuneraciones a la baja, ¿cierto? Ujú. Entonces, eso nos preocupa muchísimo. Entonces, medidas, por ejemplo, como subir el mínimo vital en este momento, hoy día, o mejor dicho, ayer que ha sido fin de mes y que se ha procedido los pagos de planilla, veremos qué tanto ha impactado en la planilla, digamos, este incremento del mínimo vital que ha sido a partir del primero de mayo, ¿no? Y veremos cuánto empleo se ha generado versus los meses anteriores y también veremos cuánto empleo se ha retirado, digamos, Ujú. eh, y esos indicadores nos dirán si fue efectivo o no. Nosotros estábamos de acuerdo y seguimos estando de acuerdo con el incremento del mínimo vital porque ayuda al consumo, pero todo se lo están empujando, perdonen la palabra, al sector privado. Nos están agarrando el fondo de pensiones para activar el consumo. Nos están Ujú. agarrando el CTS para activar el consumo. Están subiendo el mínimo vital para activar el consumo. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo el Estado para activar el consumo? Ujú. Poco o nada. No hay programas de empleo temporal, no hay un incremento sostenido para nuestros cesantes y jubilados, que si bien es cierto va a haber un incremento, un bono o incremento, es insuficiente para que ellos recuperen su capacidad adquisitiva. Y eso es ya un tema de verdad de Ujú. tipo social que impacta gravemente en población tan vulnerable como aquellos que ya dieron tantos años de su vida por el país y hoy día le estamos pagando mal a nuestros cesantes y Por jubilados. supuesto. El pago del FONAVI, por ejemplo, que no se Ujú. concreta, ayudaría muchísimo al consumo. Pero hay otras medidas que creemos que deben asumirse, como por ejemplo mejorar la competitividad. Hoy día tenemos un mercado, y quiero entrar un poco en materia de lo que vamos a conversar Ujú. acerca del mercado libre de la electricidad, que en este momento está con tarifas muy interesantes que ayudan a la micro y pequeña empresa, ayudarían, perdón, a la micro y pequeña Claro. empresa a reducir el impacto que tiene en este momento el alza de los, digamos, en este caso de la energía, ¿no? Por ejemplo, una panadería actualmente industrializada con hornos eléctricos y toda su maquinaria eléctrica está alrededor de los 20.000 a 20 y tantos mil soles mensuales de luz, Ujú. ¿cierto? Y si nos permitieran ingresar al mercado libre de la electricidad, ¿qué quiere decir esto?
comprar directamente al que genera la electricidad, no pasar por el distribuidor, sino de frente ir al que genera la electricidad, nos ahorraría alrededor de entre el 20 y 25% de la facturación. Imagínate, 20%, hablemos de 20% sobre 20.000 soles, ¿no? Son 4.000. Al año son 48.000 soles de ahorro, ¿cierto? Que se trasladaría primero a no subir más precios de los productos en el caso de las panaderías, y por supuesto mantener nuestra planilla activa. Y si vamos más allá, vayamos a provincia, ¿no? Hoy día los molinos de arroz, los que tienen que pilar el arroz que sale de la chacra, ¿no? Utilizan electricidad para mover sus máquinas. Y como se ha incrementado la electricidad, ellos están incrementando el costo del pilado. Entonces, el arroz va a comenzar a subir de manera sostenida, ¿cierto? Y eso va a entre otros desmotivar factores, ¿no? también. Como el fertilizante y todo. Y ahí, eso, ahí va a llegar. Y súmale los otros problemas que tenemos. Entonces, el próximo año las tierras sembradas van a ser menor. Y esa crisis que todo el mundo habla ya comienza a tener cierta lógica, ¿cierto? Porque ya el productor no puede vender a un precio razonable, el molino que tiene una posición de dominio le paga lo que quiere, entonces hay una complicación ahí. Y encima del alza de los costos, ¿no? Correcto, correcto. Ahora, este proceso, ¿cuánto tiempo tomaría? Porque prácticamente las empresas están en UCI y el tiempo es importante. ¿Esto va a ser factible en cuestiones de días, semanas? ¿Cómo se va a coordinar con estas empresas? ¿Ya se han previsto cuáles son? A ver, en el mercado nacional existen 52, entre 50 y 52 empresas generadoras de electricidad, ¿cierto? Así que oferta hay. Tenemos un exceso de energía eléctrica en este momento, por eso es que el precio en el mercado libre es bajo, ¿cierto? Por ejemplo, por dar un ejemplo proporcional, si yo puedo comprar $30 el megavatio en planta, o sea, en generadora, nosotros estamos pagando el doble como mercado regulado, o sea, nosotros que tenemos que pagarle al distribuidor. Entonces, es obvio que la sobreoferta de energía hace que el precio baje. Y en este momento las generadoras están dispuestas a venderle al sector de la micro y pequeña empresa energía más barata, lo cual nos ayudaría muchísimo para mejorar nuestra posición frente a la crisis que vivimos. Ahora, tiempos. Hoy día, en este momento, estamos a puertas de entrar a la Comisión de Energía y Minas para dar nuestra posición como micro y pequeña empresa. Estamos justamente unos minutos en ingresar a la comisión. Correcto, correcto. Y, Bueno, y ahí vamos a sustentar la necesidad de que el Congreso dé una muestra pues, de solidaridad con los microempresarios y nos permita pues, comprar al mercado libre, que esperemos que en el futuro, así como Chile el año pasado ya ha presentado un proyecto de ley para liberalizar el mercado de la energía de tal manera que la ama de casa pueda comprar igual que el gas, igual que el celular, a quien ella crea conveniente, ¿no? claro. Yo espero que en el futuro el mercado libre total llegue al Perú también, dada la oferta que tenemos de energía. Por supuesto. Finalmente, ya para poder resumir, ¿qué otros aspectos están evaluando para fortalecer a las MIPES y que no desaparezcan? ¿Qué están pidiendo al Ejecutivo, al Legislativo también? Mira, hemos presentado una serie de propuestas vinculadas a tres ejes fundamentales. Uno es el tributario, el otro es el financiero y el otro es el mercado, ¿no? En el mercado, obviamente, hay por ejemplo, competitividad, mejorar precios, como por ejemplo de la electricidad. En el tema de tributos, en este momento hay muchas empresas que, por la paralización que hemos tenido, muchas empresas en este momento se encuentran con deudas tributarias, ¿cierto?, de los años anteriores, y muchos que han perdido sus fraccionamientos. Entonces, ahí necesitamos sincerar la situación, digamos, del estatus de las empresas deudoras al Estado, para que al final no se convierta pues, el Estado en un embargador compulsivo y destruya el poco patrimonio que en este momento conservamos, ¿cierto? Porque recuerda que la crisis ha hecho que la gente pierda patrimonio, ahorros, ha tenido que vender sus cosas para sobrevivir. Entonces, había una pérdida de patrimonio en el sector de la micro y pequeña empresa y de la clase media también. Nadie habla de la clase media, ¿no? Entonces, yo creo que hay proyectos de ley muy importantes, como la de la congresista Córdoba, que nos parece muy importante que se debata. Ya hemos pedido a la Comisión de Economía que lo debata. Hay otros proyectos, como por ejemplo la deuda social que le tiene el Estado a las MIPES, ¿no? Cuando tú le vendes al Estado, a veces el Estado se demora o simplemente no te paga. Y pasan los años y todos los años tienes que estar ahí en la cola esperando que te paguen.
y eso es una deuda no visible. El congresista Luis Arzaburu ha presentado un proyecto de ley en ese sentido para crear el Registro Nacional de Empresas Acreedoras del Estado, que es, como te repito, nadie sabe cuánto es la cantidad que nos debe el Estado a las MIPYMES. Entonces, son proyectos que están ayudando a visibilizar problemas reales de las empresas. Así que hay un sinnúmero de propuestas. Al Ejecutivo igual le hemos pedido, lamentablemente el Ejecutivo está en un modo distinto, ha golpeado gravemente a Gamarra, ha promovido la desunión. Por un lado, fue con FIEP a hacer una conferencia de prensa de los empresarios unidos, y a los 2 días llegó, todos los invitó a la otra mitad de Gamarra a Palacio de Gobierno y le hizo una serie de ofertas que, bueno, ya de verdad que discutir ese tema nos parece ocioso, pero bueno, sí, realmente sí, lo sí. que están haciendo es partir la unidad de los gremios, por ejemplo, en el caso de Gamarra. Bueno, propuestas hay ganas de trabajar de las MIPES, siempre las han habido. Lo importante es también la fuerza política de que haya respaldo para ello. Te agradezco muchísimo por No, gracias la a ustedes por la información. oportunidad. También. Gracias. Hasta la Hasta luego. próxima.